El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Hay una expresión muy nuestra que a veces utilizamos en lenguaje cotidiano, o por lo menos a veces lo hago yo, no sé si alguno lo hará o lo habrán escuchado, que cuando pasa algo que por ahí no nos gusta tanto o algo que el otro hizo, que yo no era lo que pensaba, nos sale a veces decir, era necesario que hagas eso, ¿no? Era necesario, ¿no?, que hayas tomado esa decisión, ¿no? Era necesario, como diciendo, no podrías haber elegido otra cosa, no podrías haber hecho otra cosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en el Evangelio aparece esta expresión de Jesús diciendo que así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Y para entender esto tenemos que entender un poco la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Brevemente, recuerden que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, empezó a caminar en el desierto, la marcha se hizo difícil, se hizo duro, andar en el desierto sin agua, sin comida, y el pueblo de Israel empezó a quejarse, ¿no? Empezó a decir a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto, dentro de todo, estábamos bien, por lo menos comíamos, ¿no? Éramos esclavos, pero comíamos, ¿no? Como anhelando la esclavitud, o sea, anhelando en el fondo la comodidad, porque la esclavitud, ser esclavos, en el fondo es ser cómodos. ¿Por qué? Porque no decido por mí mismo, otro decide por mí y simplemente tengo que obedecer. Y entonces cuando el pueblo de Israel se empezó a quejar, entre tantas pruebas que le toca vivir, en un momento Dios permite que serpientes ataquen al pueblo, ¿no? Y aquellos que se quejaban, la serpiente los picaba, ¿no?, como un castigo. Y ahí el pueblo reacciona y le va a pedir ayuda a Moisés, hace algo, nos están matando las serpientes. Y entonces ahí Dios le dice a Moisés, hace un bastón, pone una serpiente de bronce en la punta del bastón, levantarlo en alto, y aquellos que miren la serpiente quedarán curados. Y esa acción de Moisés en el fondo es, lo mismo que te mató es lo que te va a curar. Si vos mirás la serpiente, te va a curar, ¿no? Y por eso Jesús dice, como fue levantado en alto la serpiente en el desierto,
también es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesús está hablando de sí mismo, sea levantado en alto. ¿Qué sería levantado en alto Jesús? La cruz. La cruz es Jesús levantado en alto para que nosotros lo podamos mirar, ¿no? Pero volvamos a la primera pregunta, y eso es lo que quiero que nos preguntemos hoy. ¿Es necesario, era necesario que Dios haya enviado a su Hijo al mundo para morir por nosotros? Jesús lo dice, es necesario, pero nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué fue necesario? Nosotros vamos a celebrar en unas semanas la Pascua, ¿no? Ya estamos acostumbrados, sabemos que es la Pascua, sabemos que es revivir, celebrar que Jesús fue levantado en alto, murió por nosotros y resucitó. Bueno, pero tenemos que ir más profundo. ¿Por qué Dios eligió eso? ¿Por qué era necesario que Dios sufra por nosotros? Que pase por lo peor de lo peor, por la injusticia más grande de la historia de la humanidad, que el hombre más bueno que haya pisado la tierra haya sido matado de la forma más espantosa. No le podemos decir a Dios, ¿por qué no elegiste otra manera de salvarnos? ¿Por qué digo esto? Porque si no nos preguntamos esto profundamente, nunca vamos a entender por qué Dios, entender, aceptar y alegrarnos de que Dios haya elegido eso. Y nunca vamos a entender tampoco nuestros sufrimientos, nuestras cruces, las cosas que nos pasan y que no queremos que nos pasen. Por eso también, para entender por qué fue necesario que Jesús sea levantado en alto, que Jesús muera, tenemos que preguntarnos o pensar por qué nosotros a veces llegamos a la esclavitud, como el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a ser esclavos? Muchos de ustedes estarán pensando, yo no soy esclavo, yo hago, en principio, estamos en un país libre, hacemos más o menos lo que queremos, ¿no? Elegimos nuestras cosas, no, pero no estoy hablando de esa esclavitud, ¿no? Estoy hablando de las esclavitudes espirituales, las del corazón, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a ser esclavos? La incapacidad o el miedo que le tenemos al sufrimiento. Ninguno de nosotros, yo ayer pregunté en la misa si alguno quería sufrir, ¿no? Si a alguno le gusta sufrir, espero que acá ninguno. Pero una vez en una misa en otra parroquia pregunté eso y dos señoras al fondo levantaron la mano, ¿no? Nunca entendí si era porque no habían escuchado o porque realmente les gustaba sufrir, pero levantaron la mano y me arruinaron el sermón, ¿no? Porque la idea es que, obviamente, nadie quiere elegir el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Sin embargo, sufrimos. Sin embargo, nos pasan cosas. Sin embargo, a veces elegimos cosas que nos hacen mal y nos hacen sufrir. Nos hace sufrir el otro porque el otro eligió mal y me hirió. Nos hace sufrir las situaciones que nos rodean, la situación económica. Nos hace sufrir ahora una enfermedad, el coronavirus. Sufrimos. Y nosotros, todos los hombres, andamos todo el día esquivándole al sufrimiento, más o menos consciente. Todo el día nosotros, si nos ponemos a pensar, cada decisión que tomamos, buscamos siempre evitar el sufrimiento. Y por ahí uno está ahora pensando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar sufrir? No. Pero lo que estoy diciendo es que cada vez que queremos evitar el sufrimiento, tenemos que pensar por qué lo estamos evitando. ¿Estoy evitando sufrir o me estoy escapando de sufrir porque no quiero amar? ¿Porque me quiero buscar a mí mismo? ¿Porque estoy siendo egoísta? ¿O estoy evitando sufrir simplemente porque en algún momento, porque tengo la libertad de elegir y prefiero no sufrir, obviamente, ¿no? Pero lo que digo es que hay sufrimientos que son inevitables, ¿no? La enfermedad, en cierta manera, a veces nos cuidemos más, menos, lo estamos viviendo, ¿no? Lo vimos el año pasado. Nos encerramos o nos encerraron por un tiempo eterno, nos cuidamos,
mucha gente se cuidó y sin embargo la enfermedad, el coronavirus llegó de alguna manera y sabemos que por ahí va a seguir llegando. O sea, por más que hagamos muchas cosas, es imposible a veces escaparse de ciertas cosas, ¿no? De hecho, muchos queridos nuestros se han enfermado, ya no de coronavirus, se han enfermado de haber escapado tanto, de haber estado tan encerrados. Nos enfermamos de falta de amor, de falta de espiritualidad, porque estábamos encerrados, ¿no? Entonces, una prueba de que por más que la humanidad haga todo lo posible, por más que nos encierren a todos, por más que saquen millones de vacunas, tarde o temprano parece ser que nos podemos enfermar. No digo que no vamos a enfermar, no podemos enfermar. Entonces hay sufrimientos que no podemos evitar, pero hay sufrimientos que podemos elegir libremente por amor. Y por eso cuando escapamos a esos sufrimientos, cuando escapamos a entregarnos por amor al otro, cuando escapamos a escuchar al otro porque lo necesita, cuando escapamos a ser generosos, cuando nos escapamos de Dios, cuando nos escapamos porque en el fondo estamos siendo egoístas, terminamos siendo esclavos, como le pasó al pueblo de Israel. Escuchamos en la primera lectura también. Todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo, dice, multiplicaron sus infidelidades, ¿no? O sea, se alejaron de Dios. Y en la medida que se alejaron de Dios, llegó un momento que los caldeos, otro pueblo, los hizo esclavos, ¿no? Que nos está enseñando la palabra de Dios. Cuando somos infieles al amor de Dios, cuando nos escapamos del amor, terminamos siendo esclavos. Nos quedamos sin nada. O sea, vuelvo al tema de es necesario, ¿no? ¿Por qué fue necesario que Jesús sea levantado en alto, que sufra por nosotros? Porque como nosotros nos escapamos del sufrimiento y terminamos siendo esclavos, Jesús nos vino a enseñar que para salir de ese encierro es necesario que amemos, es necesario que aprendamos a sufrir. No, ¿qué está diciendo? ¿Cómo aprender a sufrir? Sí, es necesario que le enseñen a sus hijos a aprender a entregarse, a sufrir por amor, no por cualquier cosa. A renunciar a mí mismo por amor, eso es la verdadera libertad. Y por eso Jesús llegó al extremo de sufrir por nosotros y mostrarnos ese camino para que nosotros aprendamos a dejar de una vez por todas las esclavitudes que tenemos, que finalmente nos hacen sufrir más. El que es esclavo termina tarde o temprano sufriendo más, termina más solo, termina triste, termina encerrado en sí mismo, termina esclavo de su pecado, de sus egoísmos. El que es esclavo termina sufriendo más. Entonces, el camino no es escaparnos, sino decidirnos a hacer lo que hizo Jesús. A decir, es necesario que yo me entregue cada día, es necesario que yo sufra un poco por mi mujer, para escucharla más, por mis hijos que me necesitan, es necesario que yo me entregue para llevar el pan a la mesa de mi casa, es necesario que esté más cerca de mi mamá que está enferma, es necesario sufrir por amor, ¿no? Eso nos está enseñando la palabra de Dios. Por eso dice Juan, es necesario que sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. O sea, vivan felices, vivan entregados, no vivan para sí mismos, ¿no? Bueno, hacia allá vamos, hacia la Pascua, ¿no? Otra vez una cuaresma más que nos regala el Señor para poder contemplar que era necesario que Jesús muera por nosotros. Que si Él no hubiese hecho eso, no conoceríamos el remedio para nuestra enfermedad, que es el egoísmo. El remedio para nuestra enfermedad es sufrir por amor, ¿no? Todos estamos al tanto escuchamos todo el día en la televisión de lo que hacen las vacunas. ¿Vieron las vacunas?
ahora especialmente contra el coronavirus, pero no solo esta, sino todas las vacunas. ¿Qué es lo que nos inyectan cuando nos vacunan? ¿Agua? Bueno, tendremos que saber qué hay en esa vacuna, ¿no? Pero supuestamente nos inyectan el mismo virus del cual queremos librarnos. Y dice, ¿cómo nos van a inyectar el mismo virus? Y sí, porque nos lo inyectan en una proporción tan baja que hace que el cuerpo, ¿no?, genere los anticuerpos, se defienda y ya esté protegido. Bueno, fíjense cómo la misma naturaleza nos enseña lo mismo que Dios nos está enseñando. El remedio de tu enfermedad es lo que te produce la misma enfermedad. El sufrimiento es lo que le escapamos, es lo que consideramos una enfermedad, y Dios nos dice, para sanarte, tenés que aprender a sufrir en una dosis un poquito más baja, ¿no? Y tu cuerpo, tu corazón, genera ese anticuerpo, esa fuerza para aprender a vivir con el sufrimiento. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿no? Por eso Moisés le decía, miren la serpiente, que la misma que te picó es la que te va a sanar. Y nosotros tenemos que mirar a Jesús, que a veces el sufrimiento nos da miedo, pero miremoslo a Él sufriendo por nosotros y aprendamos a sufrir por amor.